Bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar la clase de hoy. Es un tema que tiene cierta complejidad, no diría que es tan complejo, pero sí tiene toda una base teórica de fondo dentro de lo que es la medicina de familia. Bien, pero vamos a tratar de simplificarlo para que ustedes puedan entender lo importante de este concepto o los conceptos que vamos a compartir hoy para lo mismo de siempre, que no es conquistar el mundo, que en este caso es poder entender cómo afecta las condiciones de una familia en la salud de un individuo y cómo, de la misma forma, la salud del individuo va a afectar en el funcionamiento de la familia. Bien, y cómo generamos entonces esta nueva unidad, este nuevo organismo que podríamos llamar familia, que ahora también vamos a tener que prestar atención cuando hagamos la evaluación de un caso. ¿Bien? Eh, Vamos a hablar de estructura y dinámica familiar. Es imposible hablar de estructura y dinámica familiar sin recordar a uno de los fundadores de la terapia estructural familiar, que es Salvador Minuchin, ¿bien? Un médico psiquiatra argentino que pasó la mayor parte de su vida en Nueva York, trabajando y desarrollando esta forma de terapia familiar, que no es la única, ni la única correcta, pero que calza mucho con lo que vamos a ver ahora porque le da luego sentido, en el sentido que podemos realizar acciones concretas de terapia en donde se visualiza mucho lo que vamos a ver nosotros en forma teórica en la clase de hoy. ¿Bien? Lo mismo que hablamos siempre, la importancia entonces del ser humano en su contexto familiar, ¿bien? Y que toma sentido eh, como especie, somos una especie que vivimos en grupos, ¿bien? Y el grupo básico es la familia. Eh, También es trascendente recordar que para facilitar un poco lo que vamos a ver ahora, yo le voy a invitar a que razonen un poco la diferencia entre estructura y dinámica, que suele ser bastante confusa en primer lugar, o en principio para una persona que se aproxima al tema, pensando en la distribución geográfica de un país y la distribución política de un país, en donde, por un lado, podemos imaginar a Chile con sus regiones, bien, sus capitales regionales, eh, sus accidentes geográficos, todo eso podría ser vinculado a la estructura, ¿bien? Lo que da la forma estructural al país. Pero a su vez hay normas, leyes que establecen de cómo se vincula una región con otra, cómo se vincula una municipalidad con la región, ¿bien? Cómo se comunican los individuos, cómo se resuelven los conflictos, cuáles son las normativas, los códigos penales, civiles, todo ese tipo de eh, eh, normas son las que establecen la manera de moverse los individuos dentro de esta estructura. Eso es la dinámica familiar. O sea, uno piensa entonces en lo geográfico, en el mapa, en lo que está más estático como estructura, que le da la forma y la manera que se comunica los integrantes de esta unidad que es familia dentro de esta estructura, lo podemos asociar a la dinámica familiar. Después vamos a ver puntualmente qué cosas se ven en estructura y qué cosas se ven en dinámica, pero solo para que vayan ordenándose en la forma de pensar. Ya hemos hablado en clases anteriores, repasamos un poco aquí para retomar los temas, ya que nos vemos una vez a la semana, de por qué incluir a la familia como comunidad de cuidados. Acuérdense de esta diapo, en donde las conductas, los hábitos en salud se generan en la familia, las funciones de la familia y su ciclo evolutivo van a influir en las conductas, en los hábitos y también en el apoyo o el abandono frente a la enfermedad de uno integrante de la familia. ¿Bien? Factor decisivo en la adquisición de estilos de vida, pueden ser nocivos o saludables, en la aparición de la enfermedad, en el curso de la enfermedad y en los cuidados de la salud. Siempre cuando alguien se enferma en la familia, algo cambia y podemos ese cambio asociarlo a una crisis o una enfermedad. El miembro enfermo puede enfermar a la familia y la familia influye también fuertemente en el modelamiento de las conductas preventivas del grupo familiar, el modelamiento también de aquellas conductas de riesgo que puede adquirir el individuo y la adquisición del capital emocional, de autoestima y la estructura de personalidad resiliente que pueda tener un individuo que pertenece a una familia que favorece ese capital en esas áreas.
¿Se acuerdan que vimos esto? Y dijimos, bueno, ya vamos a verlo con más detalle más adelante, ¿cierto? Cuando vimos la primera clase que hablábamos de la importancia de la salud familiar, este especie de diana nos muestra cómo la estructura, los límites y las jerarquías dan un formato en donde la comunicación, los ritos, el afecto, la cohesión y la adaptabilidad también van a influir, van a ser dimensiones que van a influir claramente en el continuo salud-enfermedad de cada integrante de este grupo familiar. Acuérdense también del concepto de salud familiar, nosotros vimos salud, y vimos la evolución del concepto de salud de la Organización Mundial de la Salud, y vimos también los momentos donde se genera en el año 1948 esta definición de salud que después evoluciona en el tiempo. Pero en ese momento no hablamos del concepto de salud familiar de la Organización Mundial de la Salud, ¿bien? Y este concepto es el siguiente: capacidad de funcionamiento efectivo de la familia como una unidad biosocial en el contexto de donde una cultura y una sociedad. ¿Bien? Horowitz, en el año 85, eh, modifica un poco este concepto y dice que es el ajuste o equilibrio entre los elementos internos y externos del grupo familiar, que no es la suma de la salud de sus integrantes de manera individual. Evidentemente, no podemos hacer un diagnóstico de salud familiar viendo cómo está cada uno de los individuos que la integran a la familia en su continuo de salud-enfermedad. No da esa cuenta, esa ecuación no sirve. Eh, este tipo de vínculos que se generan en la familia transforman esta situación en una situación única, en un organismo nuevo que es la familia. Por supuesto que incluye el estado de salud físico y mental de cada individuo y el nivel de interacción entre los miembros de la familia. La terapia sistémica se relaciona con la terapia estructural familiar, tienen algunos aspectos que la diferencian, es otro tipo de terapia que trata de resolver los problemas de familia, y tiene también su fundamento en el pensamiento sistémico, en donde entender las relaciones que existen entre los sucesos y por lo tanto comprender mejor las situaciones permite aumentar nuestra capacidad para influir en ellas. O sea, es un método que identifica reglas, series de sucesos y patrones para que de alguna manera, ¿para qué queremos identificarlos? Para nosotros poder modificarlos, influyendo en esta realidad. Entonces, vamos a poder contemplar y obtener resultados de salud familiar, si lo podríamos mirar como resultado, cómo se vinculan tres variables. Decíamos entonces, la salud individual de cada integrante del grupo, el nivel de cumplimiento de las funciones básicas de la familia y también las condiciones materiales de existencia de esta familia. Andolfi en el año 84 nos propone una definición integradora de familia. Dice entonces él que la familia es un conjunto organizado e interdependiente de unidades, pero que están ligadas entre sí por reglas de comportamiento y ciertas funciones dinámicas que están en constante interacción entre ellos y en intercambio permanente con el exterior, con el, el sistema que rodea a la familia, el exosistema, ¿bien? O el suprasistema. Por lo tanto, tenemos que contemplar varios aspectos fundamentales de la teoría de sistemas, donde la familia, como habíamos visto también en la primera clase, está compuesta por subsistemas. Es un sistema que es abierto y que se autorregula, está en permanente cambio y adecuación y adaptación, y si no se logra esta adaptación o adecuación es cuando empiezan a aparecer las disfunciones que nosotros podemos diagnosticar y también podemos ayudar a resolver. Eh, Estimula el crecimiento de los miembros mientras se adaptan a los diferentes cambios del macrosistema, y este sistema está en constante transformación e interacción con sistemas supras, familia o exosistemas. ¿Bien? Evelyn Duval nos decía que las familias evolucionan en el tiempo, en etapas, cumpliendo tareas de desarrollo y enfrentando diversos desafíos, que son los ciclos familiares, según Duval, que vimos en la clase anterior. ¿Bien? La teoría, entonces, de sistemas y familias tiene un microsistema, ¿bien? Tiene también un mesosistema que une, tiene un exosistema y un macrosistema. Ustedes ven cómo la familia inmediata se relaciona con los vecinos, con las áreas de juego, con lugares de educación o de cuidado de los niños, y eso viene a ser el mesosistema, bien, la relación entre estos elementos, y después
el exosistema en la familia extendida, los amigos y vecinos, ¿bien? El lugar de trabajo, los servicios comunitarios de salud, ¿bien? Y el macrosistema lo dan los valores, las leyes y las distintas costumbres que se establezcan en nuestra cultura, ¿bien? En la totalidad, X finalidad, subsistemas, límites, relación con un suprasistema y retroalimentación son elementos que claramente se vinculan a esta teoría de sistemas y familias. Por último, la homeostasia, ¿bien? Que permite ese equilibrio dinámico y funcional. La perspectiva sistémica que nos permite entonces mirar al estado de salud de esta persona que tenemos frente a nosotros, que integra una familia, nos capacita para efectuar una gestión que va a generar ciertas acciones de cambio, ¿bien? Evidentemente lo que intentamos imponerles, o más que imponerles, proponerles, es que aprendan a mirar con nuevos ojos al paciente o a la persona, a la realidad actual que tienen frente a ustedes, a esa historia que yo les cuento de la medicina basada en la historia, porque le va a permitir mostrar estas alternativas nuevas y distintas de cambio, de acción, que uno como profesional puede ejercer sobre nuestro objeto de atención, con el fin de construir significados e historias distintas, o sea, de ir modificando esta historia de vida que yo les digo que tienen ustedes que participar como, ojalá no el protagonista principal, pero sí un participante de esa historia, un actor de esa historia de quien tenemos adelante para en conjunto, con muchas otras acciones que debe realizar el grupo familiar y otros profesionales de salud, poder co-crear a partir de nuestra acción y de la de los otros, otra realidad posible que, claro, uno siempre intenta que sea mejor a la que tenemos enfrente. ¿Bien? Esto está tomado de aportes al tema de familia de Ángela María Quintero Velázquez, de Medellín, Colombia. ¿Bien? ¿Cuáles son las ventajas de este pensamiento sistémico? Claramente proporciona métodos más eficaces para resolver problemas, sobre todo cuando estos problemas son complejos, y también va entrenando una nueva forma, una nueva estrategia de pensamiento. Como nosotros nos damos cuenta que vamos siendo partícipes de cambios constantes, ya nuestro objetivo no va a ser resolver el estado de salud y mantener a la persona eternamente sana, cosa que puede estar en el ideal de un médico biomédico. Sino ser un integrante más en donde cada paso y cada cambio es satisfactorio. Por lo tanto, no nos sentimos que estamos en ese esfuerzo permanente de lograr ese objetivo imposible. Porque los pacientes, como les digo siempre, se van a morir ellos primero o nosotros como médicos. No hay otra opción. Y además, antes de morirse, pueden pasar por distintos grados de discapacidad, infelicidad, que nosotros pudiéramos cambiar nuestra acción diaria. ¿Bien? También ayuda a la comunicación en general. ¿Bien? Profundiza y va ampliando nuestros puntos de vista y permite superar la tendencia de culpar a los otros, a nosotros mismos de lo que ocurre. No, lo que pasa es que nosotros no tenemos los recursos suficientes, es muy bajo, cosas que pueden ser reales, todas las que estoy diciendo, pero uno la utiliza muchas veces, es bajo la porción de Producto Interno Bruto que se otorga a la salud pública, el problema es que el sistema es injusto, el 80% de los recursos se invierten en el 20% de la población y al revés, el 20% de los recursos se tiene que ocupar del 80% de la población y además tenemos que agregarle que es el país de la región que tiene más gasto en bolsillo en fármacos, en salud, con todas las colusiones de la farmacia que ustedes conocen, pero además que el paciente no se cuida nada, si son los descuidados, sino vienen tarde a la consulta, comen sopaipilla, les gusta las fiestas patrias, no se puede. La culpa son ellos, que no se cuidan mucho, yo no puedo hacer nada. Y nosotros vamos buscando siempre razones, una consulta es corta, ¿cómo voy a ponerme a hacer un pensamiento sistémico o a centrarme en la vida de la otra persona cuando tengo 15 minutos para atenderlo? Es una broma, ¿cierto? Bueno, entonces todo así nos vamos justificando y nos vamos entonces focalizando en temas puntuales. Dolor de garganta, fiebre, amigdalitis y listo, dolor precordial, lo veo en la urgencia, lo derivo y ahí se acaba el vínculo, cuando en realidad los vínculos médico-paciente son vínculos permanentes en el tiempo y todas esas cosas tienen detrás una historia. El paciente no comienza a vivir el día que tiene el dolor precordial, tiene toda una historia que lo rodea, nosotros podemos influir desde mucho antes, sobre todo en mejorar su calidad de vida.
E insisto, no podemos resolver que en algún momento tenga una complicación médica, tampoco podemos, ni depende 100% de nosotros, que elijan tener todos los hábitos saludables que nos gustaría que tengan, porque además ni siquiera nosotros como médicos podemos tenerlos, eh, sino más bien es una participación en este sistema. Pero para eso tenemos que tener esta visión más global, esta este, visión diferente. Recuerden que las funciones de la familia son uno de los componentes, el cumplimiento de estas funciones, de esta tríada que hablamos con anticipación, que les recordamos, de la salud de los integrantes del grupo, el nivel de cumplimiento de las funciones básicas y las condiciones materiales de la asistencia. ¿Bien? Y estas funciones de familia que las vimos en la primera clase, las vamos a repasar ahora. Satisfacer necesidades, necesidades biológicas, necesidades de identidad, de individuación, necesidades de interrelación social, necesidades económicas y necesidades psicológicas y de protección. ¿Bien? ¿Cuáles son los elementos del sistema familiar? Bueno, ya hablamos de uno en la clase anterior, ¿cierto? La teoría de los ciclos vitales, el ciclo vital, las distintas etapas, las crisis vitales normativas, las crisis vitales no normativas. Ahora, en esta clase, vamos a agregar dos nuevos componentes: estructura familiar y dinámica familiar. ¿Bien? Estos elementos también se utilizan son algunas de las dimensiones que se pueden utilizar para calificar a los distintos tipos de familia, que no vamos a profundizar ahora porque fue motivo de la primera clase que tuvimos juntos. Un poquito ahora. ¿Cómo van hasta ahora? ¿Bien? ¿Entendiendo? Sí. Muy bien, seguimos entonces. Ahora vamos en profundidad a hablar un poco más de los conceptos específicos que nos invita a conversar en la clase de hoy, que es estructura y dinámica familiar. Y partimos con estructura, y al partir ya lo mencionamos al que le dijimos que era una de las personas relevantes en la historia de la medicina familiar por ser el creador de la teoría estructural familiar como terapia familiar, que es Minuchin. Y ahí volvemos a definiciones que Minuchin hace en virtud de establecer esta teoría. Y dice que la familia es un sistema abierto, en permanente cambio e interrelación, que cumple con un objetivo interno y un objetivo externo, y que imprime un sentido de identidad o pertenencia y de separación o individuación a cada uno de sus miembros. ¿Bien? Recuerden que en un momento hablamos de la definición de familia y hablamos de la definición de familia propuesta por la Sociedad de Medicina Familiar Chilena, en donde resalta el sentido de identidad o pertenencia al grupo como para poder identificar quiénes son los integrantes de una familia. Y a su vez, cada uno tiene que separarse de ese organismo nuevo que es la familia y tener una identidad individual, personal, que es este sentido de separación o individuación. Con dos objetivos, o sea, con dos tipos de objetivos, internos y externos. El objetivo interno implica la protección psicosocial de los miembros de la familia. Y el objetivo externo se refiere con los sistemas que la rodean, ¿se acuerdan? Entonces, un objetivo externo que se refiere a la acomodación a una cultura en donde está inmerso nuestro grupo familiar y cómo se transmite esta cultura. También podemos referirnos y recordar que la familia puede cambiar, pero a la vez mantener la continuidad suficiente para la socialización de sus miembros. Más que puede, la familia cambia permanentemente, pero de repente uno, inmerso en la familia, se va dando cuenta de los cambios, pero no pierde la continuidad, no le parece al integrante de la familia que son distintas familias, sino son familias que viven etapas diferentes o momentos diferentes dentro de su historia. Este sentido de pertenencia que hablamos en un comienzo se acompaña con una acomodación del niño, primero los grupos familiares, y con la aceptación de pautas transaccionales en la estructura familiar que se mantienen a través de la vida. El sentido de separación, que era el otro sentido que hablamos antes, se logra a través de ¿qué? De la participación del grupo interno en subsistemas familiares en primer lugar, en distintos contextos familiares luego y en contextos extrafamiliares más adelante. Es muy importante para la funcionalidad familiar delimitar las áreas de autonomía de cada uno de los integrantes y delimitar ciertos territorios en los que van a ocurrir ciertas transacciones familiares. ¿Bien? Esta es la parte de la estructura que hablamos anteriormente. Y una forma de delimitar es con los subsistemas, ¿cierto? Que interactúan. Está por un lado el papá, la mamá, por otro lado los hijos,
entre ambos padres aparece un sistema conyugal, en principio el vínculo entre ellos como cónyuges, pero a su vez en su rol paterno se define un subsistema paternal, ¿bien? Y los hijos tienen un sistema, que no lo dibujo aquí, un subsistema filial, pero entre ellos también se puede establecer un subsistema fraternal, ¿bien? Y entre todos estos subsistemas, en conjunto, se define la familia. ¿Bien? Este sistema conyugal, por supuesto, está compuesto por la pareja, que, bueno, está unida principalmente, y eso es lo que siempre tenemos que resaltar cuando atravesamos las distintas etapas de la familia y cuando hay crisis, que lo que unió a esas dos personas es el afecto, es una decisión que se toma, o debería, o sea, una de las razones es el afecto que le ha hecho formar una familia en donde se definieron en un principio metas e intereses que involucraban los intereses individuales, de pareja, y su proyección como familia, si es que iban a tener hijos y cómo estos cómo iban a ser criados. ¿Bien? Organizan en este subsistema conyugal las bases de la convivencia y también mantienen una actitud de reciprocidad interna y relación con los otros sistemas que se van a ir generando a medida que la familia va evolucionando. Por ejemplo, cuando nacen los hijos, aparece el subsistema parental. Ahí, este subsistema parental son las mismas personas que formaron el subsistema conyugal, pero ya desde el punto de vista, como decía antes, de su nuevo rol como padres, y que aparece un nuevo vínculo afectivo, además de biológico, eh, que no siempre tiene que ser biológico, con estos hijos, pueden ser hijos adoptivos o claramente se mantiene el mismo rol. A desarrollar habilidades de socializar, de nutrir, en todos los sentidos de nutrición, vamos a ver cómo Virginia Satir más adelante profundiza en estos términos, y educativas de este nuevo integrante de la familia, en su sistema ejecutivo de la familia. ¿Sí? Y el sistema filial, visto desde el otro lado de la mampara, está formado por los hijos, hijos que tenga esa familia. Como les decía, no estaba en el dibujo inicial, pero ya una vez que hay más de un hijo, aparece su sistema fraterno, formado por los mismos individuos, pero descritos en función de sus relaciones como hermanos, ¿bien? Podrían ser otras variantes en función del sexo o la edad, especialmente las familias numerosas. La relación de los padres y entre los hermanos es vital para el entrenamiento o el aprendizaje de ciertas habilidades sociales que van a ser fundamentales luego para poder adaptarse a los suprasistemas. Negociación, cooperación, relación con figuras que van a ser autoritarias, en algún caso, jerárquicas, en otro caso, horizontales o iguales. Para comprender entonces mejor esta estructura familiar, es preciso analizar los siguientes aspectos. Cómo son los vínculos relacionales básicos entre los miembros y caracterizados por la proximidad y la intensidad de las emociones que configuran esta organización. Cómo se limitan o estas fronteras de la familia entre la familia y hacia el exterior. Cómo se separan estos diferentes subsistemas. ¿Cuál es el lugar donde se desarrollan estas interacciones? La territorialidad, espacio vital e íntimo de la familia, la disposición y organización de estos espacios donde ocurren estas transacciones entre los miembros, abarcando dos sistemas, uno que tiene que ver con lo espacial, ¿bien? Y en lo relativo a los usos que cada espacio hace cada subsistema. Si tenemos domesticidad, privacidad, así como la atmósfera en donde ocurren estas transacciones. Por lo tanto, y de acuerdo a estos conceptos, Minuchin dice que los problemas en la estructura familiar surgen cuando suceden las siguientes circunstancias. Existe un conflicto de pertenencia a los subsistemas, porque hay una dificultad en el subsistema conyugal, paternal o filial. Cuando las fronteras no son claras, hay una disfunción de las fronteras, cuando el subsistema de los padres, por ejemplo, eleva el subsistema de los hijos a su mismo nivel. Cuando hay un trastorno en la relación de la familia o con el entorno, ¿bien? Hablando del suprasistema, en las fronteras. O cuando hay una relación inadecuada, exagerada o insuficiente en este tipo de transacción. Por ejemplo, hay un hijo que tiene ya un hijo adolescente. Los padres trabajan los dos y tienen hijos en edad escolar. Y le transfieren a este hijo adolescente roles paternos, ¿bien? Y lo involucran y hasta le consultan sobre qué hacer con los niños menores, ¿bien? No quiere decir que eso esté necesariamente mal, pero sí hay una dificultad en la pertenencia a los subsistemas, porque este hijo, que debe estar en su sistema filial,
pasa a cumplir roles paternos y se separa y se divide y cumple frente a los hermanos una función paterna, lo que también genera una dificultad en el grupo familiar. Se conoce como paternalización. Esto es más frecuente aún cuando las familias, por ejemplo, hay una separación y el papá o la mamá se queda con los hijos y no está el otro integrante de la pareja y hay un hijo mayor. Eso es muy común. Ustedes, que son grandes, tal vez le ha tocado alguna vez alguna de estas funciones. ¿Bien? Cuando no hay autoridad concreta, cuando se es demasiado democrático en la toma de decisiones y se le plantea a los hijos participación en cada una de las decisiones. Por ejemplo, para ridiculizarnos, ¿ah? Con los hijos escolares, preguntarles si será bueno o no ir al médico a darse la vacuna. ¿Bien? O que será bueno consultar. Hay momentos que las decisiones tienen que tomarlas los padres. O será bueno que vayan a estudiar. Hay roles y funciones que deben cumplir un subsistema y que pueden ser, de cierta manera, agradables para el que está en un sistema inferior en este momento dentro del grupo familiar. Inferior en el sentido de las responsabilidades que implican la toma de decisiones y los roles que debe cumplir la familia. O que los hijos le digan a los padres, será bueno que vayan a trabajar y que los padres le hagan caso a los hijos. Mejor no voy para quedarnos, estamos todo el día juntos, pero no hay ingresos. Bueno, ejemplos puede haber muchos. Estos límites están constituidos por reglas que definen quiénes participan y en cada subsistema y de qué manera participan. Son importantes para proteger la diferencia que hay entre los sistemas y los subsistemas, y para que el funcionamiento familiar sea adecuado o funcional, se dice que deben ser claros, tienen que estar claramente establecidos. Después vamos a ver que además de ser claros, ojalá no sean muy rígidos, porque la familia va cambiando y hay cierta flexibilidad que debe permitir comunicación entre los sistemas, y un límite muy rígido diferencia demasiado y no permite una buena comunicación. Pero ahí estamos hablando de temas más de dinámica. Debe definirse con precisión estos límites para permitir a los miembros de los subsistemas desarrollarse dentro de los mismos, desarrollar las funciones que deben desarrollar dentro de los mismos sin interferir. Si hay conflicto entre los hermanos, y los conflictos se realizan de una manera pacífica, no estamos hablando de la tijera que le quiere clavar en el ojo al hermanito, ni nada de ese tipo de cosas, violencia, pero la discusión entre hermanos, los padres también tienen que dejar que se resuelvan de una manera natural. Si se involucran permanentemente en las discusiones, no van a permitir que esto desarrollen las capacidades de negociación. Es su rol vigilarlas y ver cuándo es el momento de intervenir, pero no siempre, si no, no permiten este desarrollo de este subsistema fraternal, por ejemplo. Como les decía antes, debe ser claro, pero a su vez debe permitir el contacto entre los distintos miembros de su sistema para poder tener una comunicación adecuada y las negociaciones que son necesarias también entre los subsistemas para un buen funcionamiento familiar. Minuchin define estos límites como rígidos, flexibles o porosos. ¿Bien? Los que son ninguna característica de la estructura o la dinámica familiar por sí sola define funcionalidad familiar. Ni siquiera la interacción de estas, que vamos a ver que hay métodos diagnósticos o herramientas semiológicas de salud familiar como el FACES, que vamos a ver más adelante, que nos da puntajes para que podamos tener una idea de cómo funcionan ciertas de estos elementos que vamos a ver en la clase de hoy. Por sí solo nos define la dinámica familiar. Nos define más riesgo o menos riesgo de funcionalidad o disfuncionalidad. Nunca vamos a definir familia normal o anormal. Ese término, olvídense, no existe. Es funcional o disfuncional. Y no hay una receta mágica. Por lo tanto, no se puede decir, yo tengo una familia, por ejemplo, límites flexibles, que es lo más recomendable en este caso, que me va a asegurar una buena función familiar. ¿Bien? Dentro de estos equilibrios dinámicos, las familias también aprenden a mantener un sistema de funcionamiento que tal vez nosotros, por llevarlos a lo recomendado, en lo teórico, podemos desordenar bastante y generar bastante crisis. ¿Bien? Ese punto de equilibrio, esta homeostasis, se logra luego de muchos cambios menores, por lo tanto, hay que también tener cuidado de lo que vamos a proponer. Pero bueno, con respecto a los límites, cuando es rígido, estos sistemas también separados, también se pueden, sinónimos de un límite rígido puede ser un límite autoritario, impermeable. Bien, con respecto a los límites flexibles, permiten comunicación, negociación, también se denominan, por lo tanto, negociables, normales o semipermeables. Y los límites porosos son cuando son débiles, difusos, invasivos, permeables, en donde no hay
en realidad un límite tan claro. ¿Bien? Entre estos mecanismos Profe, podrían surgir síntomas, o sea, profe, forma, ¿sí? que me quedó una duda con el tema de los límites. ¿Esos son solo como límites que se definen entre los subsistemas familiares o puede ser, por ejemplo, de cómo estos subsistemas se relacionan con el exterior? O sea, decir, por ejemplo, los límites que le ponen los papás a los hijos con respecto a su desarrollo social, que se pueda juntar con los amigos, que como ese sentido, no sé si me entiende. Los límites se definen más para los subsistemas familiares, pero también son límites justamente las separaciones que existen entre el sistema familiar y el exo o el suprasistema. Por lo tanto, podría decirse como límites también cuando se relacionan con el exo o suprasistema, pero habitualmente, cuando se quiere hablar de esa realidad, ese vínculo, se habla de fronteras. Ah, ya. Como los límites Sí, serían como entre las regiones. Y cuando ya nos vamos para Argentina, para Perú, para Bolivia, son fronteras. ¿Bien? ya, ya. Para seguir con el mismo ejemplo que dimos con respecto a la organización del país y la estructura y la dinámica familiar. Como dice entonces aquí, la claridad de los límites constituye un parámetro útil para la evaluación del funcionamiento o funcionalidad de la familia. Decíamos que pueden hacerse sintomáticos, pueden entonces identificarse tanto el individuo como la unidad o organismo familiar. ¿Bien? Es muy interesante, les invito a ver videos que hay disponibles les puedo compartir algunos, en donde ustedes pueden ver cómo Minuchin en su terapia estructural familiar, desde el momento de que recibe a la familia, por la manera que ésta se sienta, quién se sienta al lado de quién, qué distancia tienen entre las distintas personas que se sientan, si se sientan en un sofá, porque él le ofrece varias opciones para que, sin darle instrucciones, para que funcione todo de manera natural. Cómo se comunica, él también genera ciertas distorsiones, por ejemplo, le genera un grupo, un espacio de juego a los niños, los invita a jugar en ese espacio de juego, si se generan conflictos, está evaluando cómo se resuelven esos conflictos, cómo se comunican los papás con los hijos. Existe toda una manera de terapia familiar en donde se está mirando y observando el comportamiento corporal y comunicacional entre los integrantes de la familia para hacer diagnósticos. Estos diagnósticos también se pueden hacer de forma individual. Estamos hablando de los límites, pero así vamos a poder hacerlo en muchas de las características que van a definir la estructura o la dinámica familiar. ¿Para qué? Para llegar a ciertos diagnósticos de funcionalidad o disfuncionalidad de la familia. Se supone que, como decíamos, con respecto a los límites, las familias funcionales requieren límites claros o flexibles. Cada uno de los integrantes cumple con las normas y las reglas establecidas. ¿Bien? Y con respecto a los límites, se habla que la familia es desligada cuando los límites son rígidos, ¿bien? Que como decíamos que teníamos dificultades de comunicación, y a las familias caóticas cuando los límites son muy porosos y por lo tanto no hay una claridad en cómo se establecen y eso genera ese caos. ¿Bien? Insisto, una familia desligada no necesariamente tiene que ser una familia disfuncional, tiene más riesgo de ser. ¿Bien? Lo mismo con una familia caótica, son características que en la sumatoria nos van a aportar para el diagnóstico de funcionalidad familiar. Otra característica que se utiliza en esta estructura es la cohesión, que se refiere a la unión emocional que tienen los miembros de la familia, ¿bien? Qué cerca se sienten unos con otros, cómo involucra la emoción, en la emoción de uno lo que le sucede a otro, ¿bien? También, y por eso las confusiones, está muy bien la pregunta que me hicieron antes, los límites se utilizan para muchas cosas. Lamentablemente el término límite también se habla con respecto a las cohesiones, pero yo invito a que lo utilicen de la otra manera. Alianzas, tiempo, espacio, amistades, toma de decisiones, intereses y recreación van a estar relacionados con el aspecto de cohesión. Se definen 4 niveles de cohesión: una familia que no está muy relacionada emocionalmente, semi-relacionada, relacionada y ya demasiado relacionada, en donde parece que uno toca a uno y todos reaccionan, que son las familias aglutinadas. Esta escala se relaciona con el nivel de cohesión. El más bajo es el de no relacionado y el más alto de la familia aglutinada. No significa que bajo y alto signifiquen más o menos funcionalidad. Los puntos centrales suelen ser los más funcionales.
las semirrelacionadas y las relacionadas, que tienen un nivel de cohesión intermedio. ¿Bien? ¿Qué es lo que podría provocar una excesiva aglutinación? Un abandono de la autonomía. ¿Se acuerdan que una de las funciones que definía Minuchin era el crear esta separación? Y esa separación requiere generar una autonomía, ¿bien? Una diferenciación, que estas familias no favorecen con este proceso. También dificultan para la exploración y el dominio de cada uno de estos integrantes de los problemas, ¿bien? Y como decía, la conducta de uno repercute intensamente sobre los otros. Suelen ser familias que reaccionan muy rápidamente y muy intensamente a los problemas del entorno, como un uno. Y cuando hay demasiado poca cohesión o demasiado desligamiento, de repente puede generar un desproporcionado sentido de independencia, porque en realidad necesitamos apoyarnos en la familia en ciertos factores. Como nos sentimos tan independientes, tenemos pocos sentimientos de lealtad y de pertenencia al grupo familiar. Hay poca disposición en general para recibir ayuda, y la familia desligada puede no responder adecuadamente cuando es necesario como unidad familiar. ¿Bien? La evolución del ser humano en los últimos tiempos, en general, depende de la cultura, depende del sitio donde estemos relacionados, va a ser diferente, pero en general, en el mundo occidental más, entre comillas, desarrollado, va favoreciendo el desligamiento en general. Se da una sensación de falsa independencia que después genera individuos solitarios, ¿bien? Que claramente están mucho más expuestos a sufrir muchas más patologías y tienen menos puntos o menos redes de apoyo para poder generar soluciones a esos problemas. Insistimos nuevamente, lo adecuado o no adecuado de una estructura tiene que ver más con la flexibilidad y el acuerdo que exista entre los miembros. Se necesita entonces la dinámica, por ejemplo, la buena comunicación para que la estructura funcione, eh, con respecto a la jerarquía, a los límites, a las definiciones claras y pertinentes de cómo se configura esta estructura. Y esta necesidad de cambiarse y adecuarse, de cambiar y adecuarse a cómo van rotando estos elementos jerárquicos de límites y de la estructura, se denomina como adaptabilidad. La posibilidad de cambiar en el liderazgo, en la relación de roles y normatizar la relación entre los miembros de una familia en función de las distintas demandas que nos imponga el contexto, el entorno. ¿Bien? Una familia funcional tiende a tener grandes grados de adaptabilidad. La adaptabilidad y la cohesión, junto con la comunicación, que es un aspecto específico de la dinámica familiar, en el modelo circunflejo de Olson, definen los tres criterios principales que definen la funcionalidad familiar. ¿Bien? El FACE, que yo le decía, que es un instrumento donde se hacen distintas preguntas, cada respuesta corresponde a un puntaje, analiza adaptabilidad y cohesión, no así comunicación, y es un buen instrumento para poder definir funcionalidad familiar. Pero ahora pasemos a dinámica familiar. ¿Bien? Esta estructura de relaciones es mantenida y se va a manifestar a través de comunicación entre los miembros, roles que cada uno va a tener que desempeñar y normas o reglas que van a definir este sistema familiar. Y ahí volvemos a hablar de la comunicación, y parece que retrocediéramos al módulo anterior, técnico integral, donde tuvimos una unidad que era comunicación efectiva. La comunicación es importante en todos los aspectos de la salud, inclusive en la salud familiar, y las teorías que explican o las maneras que se describen los distintos tipos de comunicación nos van a ser útiles en cualquiera de estas ramas, bien, del estudio de la medicina. La comunicación puede ser digital o verbal, puede ser analógica o no verbal, lenguaje del rostro o el cuerpo, cuando estamos comunicándonos. Y en las relaciones familiares existe una predominancia en la comunicación del componente afectivo. Por eso es muy preponderante la comunicación no corporal, perdón, no verbal, o corporal, o la analógica, es la que prima en los ambientes familiares. Cuando tenemos dificultades en la traducción de esta comunicación analógica o corporal, puede originar distorsiones de lo que queremos decir con nuestro cuerpo, con nuestro rostro, y problemas en la comunicación, fenómenos de comunicación paradójica y de doble vínculo.
En una paradoja, el mensaje y el metamensaje se aluden y califican mutuamente y son de imposible solución. Decimos algo, comunicamos con el cuerpo lo contrario, entonces es muy difícil saber qué estamos diciendo y cómo se resuelve esa ecuación. Se generan situaciones de juegos interminables en las relaciones familiares, en lo que haga lo que haga una persona no puede resolver la ecuación, no puede ganar, no puede solucionar esta paradoja. En el doble vínculo afectivo va a aparecer en el nivel de comunicación más de un mensaje, y estos mensajes son incongruentes. ¿Bien? La familia queda entonces acorralada y expuesta, son corrientes en familias que tienen muchos conflictos y aparecen cuando generalmente estamos envueltos en una situación en donde se genera mucha emoción, ¿bien? Donde es muy importante discriminar el tipo de mensaje que se recibe para poder dar una respuesta adecuada. Al quedar atrapado en este tipo de vínculo, se envían entonces, como en la paradoja, dos mensajes distintos contradictorios. ¿Bien? La persona que recibe el mensaje no puede responder por la incongruencia de los mensajes recibidos o bien porque se encuentra envuelta en este tipo de manipulación afectiva. ¿Bien? Otros conceptos de la comunicación que son relevantes son la complementariedad y la simetría. Cuando se guarda una regla de relación en donde las personas se ajustan mutuamente entre sí en la comunicación, en un equilibrio dinámico, se dice que las relaciones son simétricas, horizontales. ¿Bien? Las relaciones complementarias se dan cuando, para poder lograr un objetivo, lo que comunica uno se suma a lo que comunica otro en busca de obtener este fin. ¿Bien? Eso con aspectos que tienen que ver con la comunicación y que son importantes diagnosticar para ver cómo se está dando dentro del grupo familiar. ¿Bien? También tenemos que establecer cómo están dados estos roles. ¿Bien? Los roles son la totalidad de expectativas y normas que en una familia tiene respecto a la posición jerárquica y la conducta del individuo en la familia. En todos los contextos que se interactúan los seres humanos se definen ciertos roles que se desarrollan según Parson acerca de ciertos lineamientos de estructura o ejes, ¿bien? Que son los ejes tradicionales que hoy están claramente evolucionando. ¿Bien? Un eje instrumental o un rol instrumental que, por digo, tradicionalmente estaba asignado al hombre, identificado con el rol de procreador y mantenedor de la especie, el que tiene que cumplir con las obligaciones instrumentales, materiales, protege y otorga seguridad a la familia, y un rol o un eje más afectivo que habitualmente, tradicionalmente se lo da a las mujeres, relacionado con funciones de apoyo, amor, de aportación de valores, normas y pautas de comportamiento en general, y en el modelo tradicional, bueno, se le otorga a la mujer o a la madre. ¿Bien? Eso claramente está en evolución. Y en esta evolución nosotros tenemos que identificar quién cumple y cómo se cumplen esos roles. ¿Bien? Recordamos y repetimos entonces que el rol es equivalente a las expectativas de la conducta que son dirigidas hacia un individuo en una situación o un contexto dado. Por lo tanto, los otros componentes de la estructura que podemos tomar en cuenta dentro de los roles son, por ejemplo, como hablamos anteriormente, cuando ocurre parentalización, cuando hablamos del ejemplo del adolescente, ¿sí? Que se hace cargo de los hermanos. O la centralidad, que es el espacio en que cada quien de la familia ocupa en un determinado contexto. En muchas familias, los hombres, por el solo hecho de serlo, se creen en el centro de la familia y todo tiene que guiar, toda la asistencia del grupo tiene que pensar y guiar girar alrededor de este centro. Y esto margina a las mujeres y a los otros integrantes de la familia, a los cuales se le da menores derechos y menor territorio. ¿Bien? Son elementos que tenemos que vislumbrar. Son realidades que aún permanecen en nuestra sociedad y que son más o menos frecuentes en los contextos de donde nos vamos a desarrollar. Y este miembro periférico, que está en los extremos de este centro, puede ser uno de los hijos, generalmente, interactúa lo menos posible con los demás del sistema familiar porque claramente está siempre marginado, vulnerado y evita el conflicto. Las reglas son las normas. ¿Bien? Además de los roles y la comunicación, son aspectos de la dinámica familiar. Este equilibrio de homeostasis en la familia se mantiene en parte porque existen ciertas leyes o normas o acuerdos que pueden ser
explicitados, se comentan, se mencionan, se dicen, se escriben, o no, implícitos, ¿bien? Son reglas que son necesarias para que una estructura mantenga cierta funcionalidad en el tiempo. O sea, es imposible vivir en un país que no tiene sus normas o reglas establecidas. Las podemos cambiar, pero tiene que haber alguna norma o regla, ¿bien? Son la expresión observable de los valores de la familia, de la sociedad, que se incluyen en el ambiente familiar. Prescripciones, ¿bien?, de conducta que definen las relaciones y organizan la manera en que los miembros de la familia interactúan. Pueden ser explícitas, como decíamos, claramente establecidas, implícitas, secretas y metareglas. La familia funciona con una mezcla de todas estas, ¿bien? Cada parte de la familia aporta al comienzo una normativa o una regulación heredada, que es la que tenían en su grupo de origen, que al principio en su sistema conyugal se negocia para establecer una nueva normativa, pero que es verdad que cada uno trae su propia legislación, ¿bien? Durante la vida de la familia se va modificando estas normativas, se configuran unas nuevas normativas que siempre van a estar, de cierta manera, influidas por las conductas y los valores de la sociedad que nos rodea, ¿bien? ¿Y cómo se generan estas normativas? ¿Cómo se arreglan? ¿Cómo se generan nuevas leyes? Más o menos como también pasa en las constituciones o normativas de un país. Los conflictos muchas veces son motores para nuevas leyes. Los problemas, los compromisos que tenemos con los otros o las necesidades establecen legislación nueva o nuevas normas. Profesor, ¿Sí, Ágata? ¿cuáles son las metareglas? Vamos a verla un poquito más adelante. Ya, Vamos a llegar perfecto. ahí. Los rituales familiares son también un tipo de normas o reglas, ¿bien? Hábitos o patrones de conductas que se repiten en el tiempo, ¿bien? Y que forman parte entonces de nuestras costumbres. Generalmente pueden formar parte de tradiciones que vamos heredando de nuestras familias de origen y la cultura donde estamos inmersos. Es muy común que los padres intenten establecer ciertas rutinas, ciertas normas que claramente han vivido en su infancia y quieren reproducir en este nuevo grupo familiar, ¿bien? Son un aporte para esta función que hablábamos, este objetivo en donde se generaba la pertenencia como familia, ¿cierto? Y favorece además la comunicación. En estos ritos habitualmente nos comunicamos y generalmente se transfieren muchos afectos en el cumplimiento de estos rituales, ¿no? Bueno, hay distintos tipos de rituales que son más culturales, sociales, y otros que son que lo van a tener como más propios, ¿bien? Tiene que ver con la cultura, y con el origen de cada una de las familias, de cómo se van a ir dando. Hay algunos que son muy populares en el mundo, como por ejemplo festejar los cumpleaños, ¿bien? Hablando de rituales, ¿ustedes saben en los cumpleaños por qué se come torta o tarta? ¿Alguien sabe? No, No. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando habitualmente en la mayor parte de los mamíferos hay un nacimiento? Después del alumbramiento, ¿qué es lo que pasa con la placenta? sé que algunos se la comen, algunos mamíferos. Muchos mamíferos se la comen. ¿Bien? ¿Cómo se le dice a la placenta? ¿Cómo se le puede decir a la placenta desde el punto de vista de la descripción de la misma? ¿Tarta placentaria o torta placentaria? ¿Escucharon alguna vez ese término?
Ustedes miran la forma de una placenta, van a ver que se parece un poco a la tarta de cumpleaños. ¿Y cómo se le dice al momento en que la placenta se expulsa? Alumbramiento. Alumbramiento. ¿Y qué le ponemos arriba de la velita? Ah, perdón, ya dije la respuesta. De la torta, la velita, ¿cierto? ¿Y cuándo ponemos eso? ¿Cuándo comemos la torta y le ponemos la velita? Cuando festejamos nuestro cumpleaños, nuestro nacimiento. Por lo tanto, lo que estamos haciendo desde el punto de vista cultural es todos los años repetir algo que no hicimos cuando habitualmente se dio el alumbramiento, que es comernos la placenta. ¿Bien? Es simbólico. Es un ritual, y los rituales todos tienen cierta explicación. Le voy a contar un poco sobre los metamensajes, por si no lo decimos más adelante, no quiero incumplir con Ágata. El metamensaje es aquello que va más allá de lo que decimos. ¿Bien? Está incluido en el tono o el ritmo en que estamos diciendo el mensaje, o en los modificadores verbales que pueden llegar a cambiar de manera radical el significado de la frase. ¿Bien? Hay muchas maneras de decir te quiero mucho. Te quiero mucho en ocasiones significa que realmente hay una emoción, en otras situaciones puede ser simplemente remarcar que justamente no hay amor o sentimiento, y uno lo tiene que leer en el metamensaje, ¿bien? Si es que este metamensaje existe. No, pero si las tortas son ricas, si uno está comiendo dulce, no está comiendo una torta de carne así, con sangrecita y todo, que podría ser más recordatorio de este fenómeno ritual. Bueno, estos ritos son variados, ¿bien? Ya vimos muchos que se relacionan en las culturas locales, otros que tienen que ver más con las religiones, otros que tienen que ver más con comportamiento del ser humano como especie, que son los que son más arraigados y más primitivos muchas veces. Las jerarquías son otra de los elementos que va a establecer las normas que hablamos. Las normas van a establecer ciertas jerarquías, ¿bien? Posiciones que van a ocupar los distintos miembros de la familia con relación al ordenamiento que se va a dar dentro de esta, para ver quién está para dictar normas, quién está por encima o quién está por debajo de los respectivos miembros de la familia. Por lo tanto, define las funciones de poder y las estructuras con respecto al poder dentro de la familia. Permite también una buena diferenciación de las distintas subsistemas, ¿bien? Los roles que se asocian a los padres e hijos, y estas fronteras entre las distintas, o límites entre las distintas generaciones. De la manera que podemos asociarnos en virtud de un logro dentro de la familia, se pueden definir distintos tipos de asociaciones. Alianzas, por ejemplo, que suele definirse como una afinidad positiva, ¿bien? Entre dos unidades de un sistema para un logro común. Nos vamos a aliar para tratar de conseguir aquel objetivo, ¿bien? Y coaliciones. Las coaliciones en general se configuran para oponerse a algo. Nos vamos a juntar para poder vencer a algo que nos está agrediendo o queremos enfrentarnos a él. Entonces las alianzas son en busca de un objetivo positivo, sin necesidad de defensa, y la coalición suele ser una alianza, pero que se sitúa en oposición a otra parte del sistema. Tenemos que definir las alianzas y las coaliciones que se dan dentro de los grupos familiares. Otra de las cosas que vamos a tener en cuenta, que va más allá de la dinámica familiar, ya hablamos de estructura, dinámica, vamos a cerrar la dinámica con lo que hablamos anteriormente, y que es importante dentro de las definiciones de familia y de funcionalidad familiar, son los factores de riesgo y factores protectores, que así como a nivel individual los tenemos, si comemos verdura, no sé, verduras cruzadas como el repollo, la coliflor, como un factor protector del cáncer de estómago, o si comemos grasas, y sobre todo grasas que están hechas a la parrilla, expuestas al humo, que son factores de riesgo para cánceres digestivos. Bien, eso en lo individual lo podemos entender. También existen factores de riesgo y protectores con respecto a la funcionalidad familiar. Bien, tienen distintas probabilidades de desviarse de la funcionalidad o de la normalidad, dijimos que en un término incorrecto. Todas las familias tienen recursos. Habitualmente en la terapia lo que intentamos muchas veces es demostrarle a la familia los recursos con que cuentan, reencontrarse con esos recursos
y esas herramientas, y que las pueden utilizar para resolver este nuevo conflicto, este nuevo problema. ¿Bien? Es necesario que exista un equilibrio entre los esfuerzos, recursos y necesidades de la familia. ¿Bien? Es posible controlar los factores de riesgo, así como es posible hacerlo para lo individual, es posible hacerlo para lo familiar, y lo que es a veces mucho más importante, porque corregir un factor de riesgo puede ser difícil, aunque es posible, pero es muy satisfactorio poder potenciar los factores protectores. Eso cuando se hace un diagnóstico de estudio de familia, siempre en una parte del diagnóstico se establecen los factores de riesgo y los factores protectores. Nuevamente, volvemos como teorías de base del estudio de la familia, las teorías de las crisis. Cabin y Patterson dicen que hay estresores familiares y mediadores de la crisis, que son redes o recursos personales que, como les decía anteriormente, nos permiten ajustarnos y adaptarnos a este problema. ¿Bien? ¿Cómo enfrentar una crisis? Le hablaba yo del modelo circunflejo de Olson anteriormente, con tres características que debemos ver para ver la capacidad de una familia de enfrentar una crisis, que es la adaptabilidad, la cohesión y la comunicación de esta familia. Les decía que el FACES, como método diagnóstico, solamente mira la adaptabilidad y la cohesión. ¿Bien? Y también, cómo conocer a las familias en riesgo, a través del estudio de factores de riesgo y factores protectores, tanto en lo estructural, como los recursos con los que la familia cuenta, educación, vivienda, trabajo, economía, como de funcionamiento, comunicación, sentido del humor, las rutinas que hablamos anteriormente, el apoyo que se dan entre ellos, las situaciones de estrés, si hay incapacidad grave, muerte, separación, cesantía, abandono, problemas económicos graves, que son todas crisis vitales no normativas, o problemas de salud, que también indican repercusión del estrés, depresión, uso del alcohol, drogas, violencia intrafamiliar, embarazo adolescente, que también todas se definen como crisis vitales no normativas. Y aquí yo hace rato, cuando hablamos de nutritiva en un momento dado, no cuando me refería a la placenta, sino antes, le mencioné a Virginia Satir, y que definía la familia como nutritiva o conflictiva. Una familia nutritiva es aquella que mantiene pausas de interrelación que van a permitir al individuo crecer, diferenciarse y relacionarse. Una familia conflictiva ocurre cuando las pautas de interrelación son poco claras, indirectas, y eso generalmente afecta la autoestima de los miembros, y tiene una autoestima baja. Si se acuerdan, en un momento dado, cuando vimos las características que definían los tipos de familia, había algunas que estaban en rojo, ¿bien? Y que en su momento también le dijimos que Virginia Satir utilizaba para definir entonces esta familia nutridora, que es su manera de definir la funcionalidad familiar. Y en ella utiliza específicamente a los límites, al poder o la jerarquía, la comunicación y el afecto. Los límites, como hablamos, claros o franqueables, una identidad clara con alto grado de afinidad y cercanía, es lo que caracteriza a una familia nutridora. Cuando el poder está compartido por la pareja, cuando los niños son consultados, cuando existe posibilidad de negociación, claridad en la jerarquía. En la comunicación, cuando esta es una comunicación clara, directa y espontánea, ojalá con humor y receptiva a nuevas ideas. Y el afecto, cuando sentimos la calidez de este afecto, cuando hay aceptación de los sentimientos del otro, cuando hay una igualdad de valor de los padres y respeto mutuo. Esto es una familia nutridora según Virginia Satir. ¿Sí? Se ha considerado como la familia como un sistema funcional, o sea, una familia funcional es cuando es capaz de cumplir con estas funciones que mencionamos anteriormente. Pero no solamente cumple sus funciones, es capaz de enfrentar y superar cada una de las etapas del ciclo vital familiar y las crisis por las que puedan atravesar, sean estas normativas o no normativas. Bueno, espero que no haya sido un castigo muy profundo esta clase. Me gustaría dejar un espacio para las dudas y consultas. Voy a dejar de compartir. Doctor, Sí. yo tengo una duda. Respecto a los roles, como la adquisición del rol en el fondo está dada como por la estructura familiar en la que yo vivo, pero también podría yo elegir como mi propio rol dentro de mi familia, o depende. Negociar. O sea, siempre se puede negociar. O sea, ideal es que tú puedas, como decía Virginia Satir, tener una buena comunicación en la familia y establecer estas normas o reglas con el acuerdo de todos. Eso es trascendente.
por ejemplo, como hablamos hoy, no podríamos esperar que un niño de 6 años defina tener el rol paternal, porque eso sería poco recomendable. Pero sí, dentro del grupo familiar, por ejemplo, entre los cónyuges, claramente se establece que las responsabilidades deben ser compartidas para que se considere una familia nutridora. Por lo tanto, eso está claramente sobre la mesa. Dentro de ciertas circunstancias es bueno negociar y establecer las normas, roles que cada uno tiene. René, que no te había visto anteriormente, muy buenos días. Quiero dejarte el espacio por si quieres hacer alguna acotación desde tu Sí. visión más de psicólogo, que claramente es una visión diferente de la que tenemos los médicos. Sí. Hola, buenos días. Disculpen la intermitencia de la desconexión mía, pero estoy por agenda. He estado escuchando con bastante atención la presentación del doctor Constella, que tiene relación con la estructura y la dinámica familiar, en donde uno en la realidad lo ve desde lo práctico cuando se presenta el paciente índice, ya sea un chico, un adolescente, un adulto mayor, y uno logra construir, logra aterrizar la teoría enfocada en la realidad. Va a depender también del tipo de teoría que tengamos. Por ejemplo, a mí me acomoda harto en la mirada sistémica, en mi forma de cómo yo veo al paciente, a la familia y cómo te insertan en esta comunidad. Y que son bastante productivas las intervenciones si la vemos de una manera macro, ¿ya? Como expuso el doctor, si vemos cómo se desenvuelven esta dinámica, qué rol cumple el padre, qué rol cumple la madre, qué rol cumplen los hijos, cómo son de permeables e impermeables en esta dinámica. Y nos vamos dando cuenta de un montón de cosas que a lo mejor el paciente y la familia se han ido articulando de tal manera que han ido generando cierto equilibrio y nos han dado cuenta de que a lo mejor eso es lo que produce estas dificultades en el comportamiento a lo mejor del chico o estas dificultades con respecto en problemas conductuales en el colegio del adolescente. Y X motivo, a lo mejor, no sé, pues los padres salen y el hermano mayor se tiene que hacer cargo del cuidado y de la protección de los más chicos. Ahí se parentaliza al hermano mayor. Y llegan a esta consulta, llegan mostrando bastantes problemáticas, sintomatología depresivas, problemas conductuales, como le decía, o ansiosos, y nos damos cuenta de esto, y la labor o la función mía o del equipo de salud es transmitirle lo que estamos notando como a lo mejor debilidad o lo que mantiene esta dinámica un poco disfuncional, ¿ya? A lo mejor nuestra intervención le hace sentido a este paciente, a esta familia, y logra generar el equilibrio, esta homeostasis, porque claramente el paciente y la familia llegan en crisis y probablemente le hace sentido a lo mejor la intervención nuestra. Entonces, atribuimos harto valor y harta responsabilidad a este paciente y a esta familia. Potenciamos también todos los recursos que tiene la familia. Siempre es importante eso, potenciar cómo se han ido rearticulando, buscar excepciones a lo mejor en este historial de familia, cómo han logrado resolverse estas dificultades en la historia de esta familia, porque probablemente ahí vamos a encontrar recursos y entregamos o devolvemos la herramienta que el paciente y la familia tienen. Entonces, claramente es importante, cuando hay un paciente en nuestra consulta, tenemos que saber con quién vive, cómo se relaciona, cómo son las interacciones, que es parte importante del bienestar o del malestar del paciente que nos trae a la consulta, ¿ya? Yo siempre indago, y si tenemos la posibilidad de invitar a más de un integrante del grupo familiar a la intervención, es mucho más enriquecedor. Entonces, no podemos ver solo al paciente como un individuo solo, porque él interactúa en un grupo familiar, él interactúa en una comunidad, está inserto en un sistema que claramente genera estrés o probablemente mantienen ciertas dinámicas que no se dan cuenta y que a lo mejor están somatizados, se están dando cuenta de otras situaciones de estrés, vienen a consultar solo por el síntoma y nos damos cuenta de un montón de cosas que a lo mejor
en el camino, si ellos se dan cuenta de esto, pueden generar algún cambio y generan un equilibrio en la dinámica familiar. Eso, doctor, yo creo que es parte importante ver al paciente y parte importante ver cómo se desenvuelve en este grupo familiar. Muchas gracias, René. Muchas gracias. Esa es la idea. Y la próxima semana vamos a tener un mosaico en donde vamos a jugar con estos aspectos. O sea, ustedes nuevamente van a tener que crear una historia en donde ahora le vamos a agregar elementos de estructura y dinámica familiar a las familias que van a representar en los casos, ¿bien? Haciendo cada vez más complejo o más completo, por decir así, lo que uno tiene que ir viendo de cómo el individuo y la familia se vinculan y cómo podemos intervenir en esta vinculación para obtener una mejor salud individual y tanto de la unidad familiar. Más preguntas y más dudas. Estamos bien. Muy bien. Yo solamente agradecerle, después le voy a pasar más tips. Hay otros tips. El entendimiento de las costumbres y ritos de acuerdo a la evolución o a la antropología es muy interesante. Tiene y explica mucho nuestros comportamientos que yo creo que como médicos tenemos que conocer un poquito acerca de eso porque nos permite también ayudar a resolver conflictos que pueden existir con respecto a algunos de esos puntos. Desearles un buen día y que en un rato más le voy a subir la clase. Pásenlo bien. Gracias a todos. Chao, profe, gracias. Chao. Gracias. Chao, doctor, gracias. Chao, profe. Chao, Gracias. profe, que esté bien.